Sea el Señor, hermanos, gracias porque te has unido con nosotros en estos momentos. Que la paz del Señor sea contigo. Dios es bueno, Dios es grandioso y Él siempre quiere hacer algo en nuestras vidas. Y te agradezco bastante de que tú estés con nosotros acompañándonos, porque necesitamos estar unidos en este momento difícil. Pero hermanos, sin más, quiero compartir contigo en esta tarde de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Eh, Hay algo maravilloso que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere recordarnos para muchos, porque tal vez hemos estado aquí en varias ocasiones, pero Dios nos quiere recordar, pero también nos quiere hablar de una manera muy especial. Y por eso yo quiero invitarte que vayamos a ver y vamos a encontrar, hermanos, esas 7 armas que Dios menciona en Efesios capítulo 6, de los cuales, hermanos, 5 son para defensa y 2 para agresión. Y Dios quiere que aprendamos a vestirnos. Dios quiere que usemos esa armadura, esas armas de defensa, hermanos, y 2 de agresión. Y mire lo que Dios ha hecho. Ha dado más armas para defendernos y 2 para agredir al enemigo. Hermanos, a veces nos sentimos atribulados, nos sentimos cansados, somos vencidos a veces. ¿Por qué? Porque no tenemos o no usamos, mejor dicho, la armadura de Dios. Y sobre todo en este momento tan crucial, en este momento crítico en el cual estamos cruzando y el tiempo que vendrá, hermanos, es tan importante aprender acerca de cómo ponerse la armadura de Dios, cómo usarla en nuestra vida espiritual. Así es que, hermanos, todas las partes de la armadura han sido preparadas para la defensa, ¿sí? Para la defensa. 5 de las 7, 5 es para la defensa. Y lo curioso de esto es que todo es para la parte delantera del soldado. Y me refiero a ese soldado que eres tú, que soy yo, es soldado de Jesucristo que está dispuesto a caminar, que está dispuesto a seguirle, que está dispuesto a continuar en este momento crítico. A ese tipo de soldado, Dios le está dando ese tipo de armadura. Y recuerda, eso está hecho para que tú y yo nos lo pongamos enfrente, no atrás, ¿sí? No hay nada preparado para la parte de atrás, ¿sí? Nos retiramos, hermanos, entonces vamos a ser alcanzados de la misma forma que lo fue un rey llamado Joram. Él dice la Biblia que él, estando en la batalla, en la lucha, él quiso huir. Y cuando él huyó, hermanos, ¿saben qué pasó? Dice que fue alcanzado con una flecha. Y eso es peligroso. No tenemos que huir. Dios nos ha llamado para seguir adelante, para enfrentarnos. Y hoy, esta tarde, Dios nos está mostrando, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para que tengamos esa libertad y esa seguridad de avanzar hacia adelante. Cuando un creyente está en la retirada, hermanos, es una presa fácil del enemigo. El enemigo puede alcanzarlo en cualquier momento. Y esa es la razón por la cual hoy en esta tarde mi deseo es compartir contigo este mensaje para que podamos nosotros seguir fieles y estar conscientes de que nunca vamos a retirarnos. Jesucristo lo dijo de esta manera: aquel que ha puesto su mano sobre el arado y voltea atrás no es digno de mí. Así es que no volteemos atrás. La esposa de Lot volteó atrás y dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. Dios quería darle vida, pero ella volteó. En otras palabras, ella se retiró del camino y eso fue lo que le aconteció. Dios no quiere que nos acontezca eso, por el contrario, quiere que corramos, que subamos al monte, que nos mantengamos con la armadura que Él ya dispuesto, hermanos, para cada uno de nosotros. Así es que, sin más, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer ahí. Ustedes pueden abrir su Biblia y pueden ver en la parte, como el título de la lección del capítulo 6, versículo 10, dice la armadura de Dios. Y el versículo 10 dice: escrito está, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el versículo 15 dice, y calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, como toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Alabado sea el Señor. Así es que, hermanos, acabamos de leer Efesios capítulo 6 del 10 al 18 y es ahí donde describe, hermanos, cómo el cristiano, cómo el Hijo de Dios tiene que usar la armadura para que pueda hacerle frente al enemigo espiritual. Bendito sea el Señor. Esta armadura es espiritual, esa armadura es Cristo, el Cristo viviente. Cuán importante es estar conscientes de que tener a Cristo en nuestros corazones y tener su naturaleza de Él en nosotros es esa vestidura espiritual, es por decirlo así, nos estamos vistiendo de esa vestidura que necesitamos para hacerle frente a nuestro enemigo espiritual. El enemigo sabe muy bien, hermanos, que Dios le da a sus hijos, le da a esos soldados guerreros, le da a aquella gente que desea, hermanos, vestirse, hermanos, de esa armadura y, hermanos, para protegerlos. En cierta ocasión, ustedes si se acordarán lo que dice Job capítulo 1, versículo 10, dice hermanos que, bueno, desde el versículo 1, ustedes conocen la historia, dice que se presentaron los hijos de Dios delante del trono de Dios y entre ellos también se presentó Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Bueno, por supuesto, después, antes de que le hiciera esa pregunta, le dice de dónde vienes y él contesta de rodear la tierra. Y entonces el Señor le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Sí, sí lo he visto, pero quiero enfocarme en el versículo 10, hermano. Y dice la palabra que Satanás respondió a Jehová lo siguiente. El versículo 10, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? En otras palabras, Satanás le estaba diciendo al Señor, ¿no has puesto una armadura alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Tú bien sabes que lo has hecho. Entonces es ahí donde él aprovechó porque él sabe y él ha visto y él ve, hermanos, la armadura que Dios da a su pueblo. En este caso, hermanos, él estaba refiriéndose a Job, un siervo que era fiel, un siervo que seguía las instrucciones de Dios, un siervo que se esforzaba cada día. Dios había puesto una armadura alrededor de él, no solamente de él, sino de su casa y de todo lo que tenía. Bendito sea el Señor. Y esa es la armadura que Dios quiere darnos. Bueno, hice este paréntesis para entender de que y para demostrarte a través de la palabra que el enemigo sabe cuándo tú tienes la armadura y cuándo no la tienes. Y eso es muy importante aprender y entender y estar conscientes si lo tenemos o no lo tenemos como cristianos. Muchos cristianos son derrotados en el camino por falta de la armadura. Muchos cristianos nomás se ponen tal vez 2 prendas de esa armadura, pero le faltan 3. A veces usan una prenda, por decirlo así, de esa armadura para agredir al enemigo, pero le falta una más. Y para eso yo quiero mostrarte cuáles son esas prendas y para qué sirven, hermanos, y dónde se encuentran aquí en la palabra. Ya lo leímos, pero quiero que me acompañes a verlo específicamente. En el versículo 11 se nos dice cómo vestirnos para protegernos. Y una vez más lo leo, escrito está, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y aquí en el versículo 13 una vez más dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahora nosotros hemos identificado al enemigo. Pablo comienza a identificar el arsenal que está listo para la defensa. En ningún lugar se nos aconseja, hermanos, que ataquemos, hermanos, simplemente que avancemos. La palabra clave aquí, hermanos, en esta sección es estad firmes. Eso es lo importante. Estad firmes. Miren, hermanos, cómo el apóstol Pablo menciona repetidas veces, estad firmes, estad firmes. Usted sabe que la escritura habla del creyente como peregrino. Como peregrinos, nosotros tenemos que andar a través de este mundo, porque no somos de este mundo, estamos solamente de pasada. Nuestro hogar celestial, nuestra patria celestial, hermanos, no es, bien claramente lo dice la palabra, es celestial, no es terrenal. Como testigos debemos de ir hasta lo último de la tierra, como atletas debemos correr la carrera. Debemos correr con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, fijos en Él, siguiendo sus pisadas, no perdiendo sus huellas. Bendito sea el Señor. Sino tenemos que mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y a Él en quien debemos mirar y no perder de vista, porque cuando somos atletas debemos de correr, pero cuando somos luchadores debemos mantenernos firmes. En este caso, hermanos, hermanas, y tú que me estás escuchando, el apóstol Pablo nos está pidiendo que sigamos siendo unos luchadores. El luchador se mantiene firme. Una vez más, no se nos pide que ataquemos, sino que nos mantengamos firmes. Porque el que va a atacar es Jesucristo, bendito sea el Señor. El que va enfrente es Él. Tú y yo solamente tenemos que mantenernos firmes. Porque al habernos puesto la armadura, entonces tenemos que hacer una cosa y es mantenernos firmes. Y firmes o mantenernos firmes también tiene que ver con mantenerse de pie, con estar listo, con estar preparado. Eso es lo que quiere el Señor. Una vez que nos pongamos la vestidura, tenemos que mantenernos preparados. Ahora notemos que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 14 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios, dice, estad pues firmes. Pensamos que el apóstol Pablo está tratando de decirnos que debemos estar firmes. Por eso el versículo 14 y 15, hermanos, leámoslo. Quiero que me acompañen. El versículo 14 dice, escrito está, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y una vez más ahí, hermanos, especifica el apóstol Pablo por tercera ocasión, estad pues firmes. Y por cuarta vez, hermanos, recibe la orden también en el versículo 16 que nos mantengamos firmes. Creemos que este es el único lugar donde encontramos a Pablo diciendo las cosas tal como son y hablando como sargento, diciendo un mandamiento, firmes, manténganse firmes. Y creemos, hermanos, que hoy en este momento la palabra nos está hablando, porque la palabra es, hermanos, es la misma, hermanos, que también se aplicó en días pasados. Según Timoteo 3, 16 y 17. Porque toda la escritura es divinamente inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es útil para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces aquí nos está diciendo ahora mismo la palabra, porque dice toda la escritura está en tiempo presente. Ahora mismo la escritura, la palabra nos está hablando, te está hablando a ti en estos momentos. Volviendo al tema, hermanos, cuando todo esto comenzó hablando de la firmeza, hablando del apóstol Pablo diciendo, hermanos, manténganse firmes. Hermanos, es algo primordial, es algo muy importante
que debemos de no perder de vista, que debemos de guardar en su corazón. Debemos de mantenernos recordando cada día de nuestras vidas mientras estemos en este planeta Tierra. No podemos olvidarnos ni un solo día de lo que Él nos está diciendo acerca de la firmeza. Debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo porque Él nos puede superar a nosotros si no tenemos la armadura. El enemigo es muy astuto. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda siempre alrededor tuyo viendo la manera, el momento en que tú te descuidas, en que tú te quitas una de esas prendas de la armadura y él lanza un dardo para hacerte titubear, para tratar de hacerte caer. Pero hay hoy poder en el nombre de Jesucristo, porque su palabra nos enseña que paso número 1 nos dice que debemos de estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y eso es algo muy importante. Ceñidos los lomos con la verdad, hermanos. Tiene que ver, hermanos, con esa verdad que es la palabra de Dios. Tenemos que estar, hermanos, ceñidos. La palabra dice que Cristo es la verdad y necesitamos conocerle y conocer el poder de su resurrección para mantenernos firmes. Esa es la razón por la cual el punto número 1 que Pablo nos está diciendo es que debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, tenemos que ceñirnos con esa naturaleza de Jesucristo. Esa naturaleza que solamente Él puede mandar a nuestras vidas para mantenernos ceñidos, agarrados, protegidos de esa verdad. Bendito sea el Señor. Como segundo punto, hermanos, nos dice que también tenemos que vestirnos con la coraza de la justicia o coraza de justicia. Ahora Cristo es la justicia del creyente. Necesitamos vestirnos con la coraza de justicia que es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros y es lo único que puede hacerle frente al diablo en el día de hoy. No por nuestra justicia, sino por su justicia. Bendito sea el Señor. Pero debajo de todo esto debe haber un corazón y una conciencia que están limpios porque los pecados han sido confesados. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, ¿saben qué? Tu conciencia y tu corazón empieza a limpiarse o empieza Dios a limpiarlo, mejor dicho. Porque confesamos, porque nos estamos arrepintiendo, porque le estamos diciendo, Señor, mira mi situación y te pido perdón, te pido que me ayudes, ten misericordia de mí. Eso significa que tu corazón y tu conciencia empiezan a ser limpiados, porque empiezas a andar con Dios y a tener comunión con Él. No hay otra razón o otra manera de cómo limpiar nuestro corazón y nuestra conciencia. Muchas veces recordamos muchas cosas que tenemos en nuestro corazón, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no hemos tenido comunión con Dios. Así es que, hermanos, los trapos de inmundicia de nuestra propia justicia no llegan a formar esa coraza. Por eso es tan importante arrepentirnos, porque dice la palabra que nosotros estamos sucios. Dios nos ve como trapos de inmundicia. Pero pensamos que debajo de ella debe de haber un corazón y una conciencia que no está molestando a la persona. Por el contrario, ese corazón y esa conciencia tiene que estar limpia. ¿Para qué? Para que pueda, hermanos, apoyar, por decirlo así, al nuevo hombre, para que pueda proteger al nuevo hombre, para que pueda, hermanos, unirse al nuevo hombre y juntos caminar, por decirlo así, para que haya, hermanos, victoria. Si existe pecado en la vida, hermanos, si nosotros no lo confesamos, no puede haber progreso espiritual. El corazón, hermanos, debe estar protegido, hermanos, de la verdad para que realmente no pueda ser vencido. Porque es algo muy terrible, hermanos, tener pecado en nuestra vida y tratar de continuar en la batalla.
El enemigo se ríe de aquel alma, hermanos, que no ha confesado sus pecados o que se mantiene cometiéndolos uno y otra vez. El que lo confiesa hoy y lo practica el día de mañana una vez más, el enemigo se ríe de él. ¿Por qué razón? Porque sabe que parte de la armadura que Dios le había dado, el mismo hombre se lo ha quitado y tiene, por decirlo así, ha abierto puertas para que, hermano, el enemigo pueda enviar sus dardos y acabar al hombre, acabar a esa alma, mantenerlo debajo de sus pies. Ese corazón, esa alma, esa persona nunca llegará a triunfar de esa manera. Tenemos que ser, hermanos, congruentes con lo que aprendemos. Tenemos que practicar la palabra, ser hacedores de la palabra. Que Dios nos ayude porque realmente, humanamente, no es fácil, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. La palabra una vez más menciona que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y continuando con nuestro tema, como número 3, hermanos, se nos dice que tenemos que calzar los pies con el apresto o la preparación del Evangelio de la paz. Los zapatos o el calzado son necesarios para estar firmes y tener un fundamento sólido nos mantiene firmes. Si tú quieres caminar sobre la roca, hermanos, sin zapatos te vas a lastimar. Pero los zapatos espirituales es tan importante tenerlos para que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Saben qué, hermanos? El fundamento es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo, dice la palabra. Entonces, si estamos plantados en una roca resbaladiza, el diablo no va a tener ningún problema en derribarnos. Podemos estar aparentemente sobre la roca, pero estamos sin zapatos. Nos vamos a resbalar. El enemigo se va a reír una vez más y va a decir qué fácil es derribar a este hombre, a esta mujer, porque no tiene calzado en sus pies. Muy fácil, lo puedo derribar. Si estamos plantados sobre la arena también, hermanos, también podemos ser derribados con toda facilidad. Naturalmente, hermano, cuando tú caminas sobre la arena, no es fácil de avanzar muy rápido. Y si quieres hacerlo, te cansas rápidamente. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Pero cuando tienes unos buenos zapatos, estás puesto con algo especial, tienes algo de protección en tu caminar, tú puedes avanzar sin ningún problema. Esa es la razón por la cual el punto número 3 nos indica que debemos de calzarnos con los pies, con el apresto de la preparación del Evangelio de la paz. Querido hermano, mire, nos damos cuenta cuánto le necesitamos hoy al enfrentarnos a un mundo en oposición. Y también la maldad espiritual en las tinieblas de este mundo que se ha levantado en estos días. Se puede sentir, podemos sentir cómo el enemigo ha enviado sus tinieblas sobre este mundo. Cada día podemos escuchar muchas cosas, hermanos, y eso es parte de lo que está llegando. Y esa es la razón por la cual Dios nos está urgiendo a vestirnos de la armadura que Él ha dispuesto para nosotros, para asegurarnos tener una victoria completa. Dios quiere que salgamos adelante. Dios quiere que tengamos victoria cada día. Humanamente, hermanos, cuando se le entrena a un soldado y se le enseña a combatir cuerpo a cuerpo, se le dice que tiene que estar con sus pies clavados en el suelo. La pregunta es ahora, ¿tienen ustedes sus pies clavados sobre la roca? ¿Tenemos como pueblo de Dios nuestros pies clavados sobre esa roca que es Jesucristo? ¿O están, hermanos, solamente listos para resbalar? Que Dios nos salve en esta hora y nos ayude. Y yo creo que este mensaje es tan especial porque nos está mostrando qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de correr, cómo debemos de avanzar. El Evangelio es la única forma con la cual el creyente debe tocar al mundo. El Evangelio son las buenas nuevas que cada uno de nosotros debe de, hermanos, de compartir a todo aquel que podamos o que Dios nos permita hablar con
de esas personas que nos encontramos en nuestro caminar diario. Avancemos el cuarto punto. Hermanos, tiene que ver con el escudo de la fe. En el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo o del maligno, dice aquí. Hermanos, esto es tan importante. Tomad el escudo de la fe. Eso significa que ya está ahí, solamente hay que tomarlo. Ese escudo es el que estamos hablando aquí, literalmente indica o quiere indicar una puerta. Oh, bendito sea el Señor. Miren, hermanos, para la infantería, para los soldados, hermanos, saben, usaban un escudo grande y realmente era la puerta principal de la ciudad. Ellos tenían que mantenerse detrás de esa puerta porque era su escudo. Era una gran puerta y el soldado se mantenía detrás de ella completamente protegido. Dios quiere que tomemos ese escudo. Hermanos, y ese escudo, como dije, indica una puerta. ¿Ha notado usted alguna vez en la palabra de Dios que Cristo es la puerta de salvación y que Él también es la puerta que protege al creyente del enemigo de afuera? San Juan capítulo 10, versículo 9 nos indica, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito sea el Señor. Él es la puerta. No hay manera de cómo nosotros podamos ser vencidos si nos mantenemos detrás de esa puerta. Bendito sea el Señor, porque Él está enfrente. El enemigo no puede contra Él. Él ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Tiene que estar tu mente en ese versículo, en ese momento, cuando Él vence al enemigo en la cruz del Calvario con el poder de su sangre. Y si tú te mantienes detrás de Él, detrás de esa puerta que tiene que ver con la puerta de ese escudo, no hay manera de que el enemigo toque tu vida. Bendito sea el Señor. El problema es que muchas veces nos salimos. El problema es que muchas veces nos quitamos y vamos a buscar o creamos nuestras propias puertas, nuestro propio escudo. Y es ahí donde el enemigo viene y nos acaba. Así es que esa puerta nos habla de salvación. Pero ¿qué hay de la seguridad? ¿Qué hay acerca de la seguridad, hermanos? Si ya tenemos salvación, pero ahora, ¿qué hay acerca de la seguridad? Miren, yo quiero mostrarte y quiero pedirte que vayamos a San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. La palabra dice, escrito está, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren qué maravilloso es el Señor Jesucristo. Qué confianza debiéramos de tener en estos momentos, hermanos, y siempre, porque Él es nuestro buen pastor y nadie puede arrebatarnos de las manos cuando estamos en las manos de Él. Miren, hermanos, qué maravillosa es la palabra que nos muestra y nos da seguridad. Eso es protección. Aquí tenemos el escudo de la fe. La fe en el día de hoy nos permite asirnos, agarrarnos del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, mantenernos agarrados siempre de Él, no soltarnos de su mano. Lo interesante aquí es que la fe nos permite mantenernos firmes detrás de esa puerta. Aun cuando el enemigo nos esté lanzando sus dardos de fuego, sí, querido hermano, hermana, Él lo está lanzando contra nosotros de una manera rápida y furiosa cada día, completamente. Y esa es la razón por la cual tenemos que mantenernos listos detrás de ese escudo de la fe. Luego como número 5, hermanos, tenemos que aprender a tomar el yelmo de la salvación. ¿Se han puesto a pensar alguna vez que el yelmo protege la cabeza? El yelmo es el casco, protege nuestra cabeza. Y Dios busca alcanzar la mente del hombre. Reconocemos que Él busca el corazón del hombre, pero también busca su mente.
Y esa es la razón por la cual Dios quiere que seamos protegidos. ¿Cuántas veces somos bombardeados durante el día, hermanos, con detalles que vienen a nuestra mente, con pensamientos que vienen a nuestra mente? Cada día el enemigo bombardea nuestra mente y esa es la razón por la cual, hermanos, el arma o parte de la armadura que la cual tenemos que usar es el yelmo de la salvación para proteger nuestra cabeza espiritual, hermanos, para que realmente, hermanos, no entren esos detalles, esos dardos que vienen como pensamientos a nuestra mente. Yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. Escrito está, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miren qué maravilloso es este versículo. El profeta Isaías escribiendo para nosotros el día de hoy, que tenemos que, hermanos, ir y hacer cuentas con Dios para que vuestros pecados, hermanos, aún estuviesen tan sucios, hermanos, tan mal, hermanos, que pareciera que para el humano no tuviese ningún sentido o ya no tuviese solución. Él dice, ven a mí, yo quiero hacer algo por ti, porque si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Tengo el poder para quitar todo lo sucio que hay en tu corazón, que hay en tu mente. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el Señor. Miren la esperanza que podemos ver en este versículo de Isaías capítulo 1, versículo 18. Y en el libro de Hechos capítulo 24, 25 dice la palabra, hermanos, aquí hablando específicamente de cómo trabaja, hermanos, la palabra, cómo trabaja, hermanos, el poder de la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aquí estaba el apóstol Pablo hablando con Félix, un hombre muy, se puede decir, importante en su época. El apóstol Pablo tratando de llevarle el evangelio, tratando de compartir la palabra. Y mire, hermanos, el efecto que hizo la palabra porque iba directamente hacia la mente. Así como te dije hace un momento que el enemigo utiliza nuestra mente, o mejor dicho, ve a nuestra mente como el blanco perfecto para derribarnos. Así también usa Dios la palabra, hermanos, usa la mente para que ponga su palabra en nosotros. Y aquí vemos un ejemplo del apóstol Pablo en el versículo 24 y 25 del libro de los Hechos, mejor dicho, Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En otras palabras, Félix no tenía una respuesta para Pablo por lo que a él había recibido, porque éste estaba tratando de alcanzar la mente de Félix mediante la palabra, así como también su corazón. Miren cómo la palabra, hermanos, va directamente a la mente y al corazón. Cuando la palabra, hermanos, o cuando llega a nuestra mente, a nuestro corazón, algo empieza a suceder. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no le está pidiendo a usted que salte en las tinieblas. Eso no es fe. Sin embargo, Dios nos está pidiendo, hermanos, que saltemos hacia la luz, que brinquemos hacia la luz, y la luz es Jesucristo. Así es que, hermanos, el casco de la salvación ayuda, hermanos, a resguardar los dardos del enemigo, pero también nos ayuda a proteger la bendita palabra que cae como semillas en nuestra mente, en nuestro corazón. Es por esa razón que necesitamos el yelmo de la salvación, el casco, para que tengamos esa firmeza y caminemos correctamente en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo tomamos el yelmo de la salvación, sabemos, hermanos, que es Cristo quien está allí salvándonos. Porque saben que, hermanos, Él es, por decirlo así, el penacho del yelmo. Cristo es el penacho del yelmo que está ahí, listo, hermanos, para contraatacar al enemigo.
Bendito sea el Señor. Él ha sido hecho para nosotros salvación. Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando estaba hablando el ángel con hermanos, con María, le dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, él salva a su pueblo de sus pecados. Él nos está salvando si queremos. Él puede salvarnos cada día, cada instante de nuestros pecados. Y dirá usted, yo ya no cometo pecados, ya soy libre. Sí, hermanos, pero continuamente el enemigo tratará de enviar sus dardos para que cometamos pecados, pero el yelmo de la salvación nos protegerá para evitar, hermanos, que cometamos más pecados. Y Dios quiere salvarnos de ello, bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta? Podemos darnos cuenta aquí, hermanos, de lo que realmente el apóstol Pablo nos está diciendo. Pero nosotros que somos del día, nosotros que ya hemos aprendido a usar la coraza para protegernos de los dardos del enemigo, nosotros que hemos aprendido a saltar a la luz en lugar de saltar a las tinieblas, debemos de ser sobrios, porque ya nos hemos vestido con la coraza de fe y de amor, bendito sea el Señor. La palabra sobrios tiene que ver con estar consciente en tus 5 sentidos, completamente consciente. Y eso es poderoso cuando lo entendemos de esa manera, hermanos, porque hay esperanza de salvación como yelmo, dice la palabra. Esa es la razón por la cual debemos de ponernos el yelmo de la salvación. Y voy terminando con los últimos dos. Las últimas dos armas para la ofensiva tiene que ver, hermanos, con la espada del Espíritu y la oración. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, bendito sea el Señor. Es así como funciona la espada del espíritu. Es la palabra de Dios. Y una vez más, hermanos, esa palabra es viva y también corta como una espada de dos filos. Y no solamente corta, sino que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, hermano, qué tan importante es mantenernos en la palabra de Dios. Qué tan importante es, como dije hace 8 días, memorizar un versículo por semana mínimo. Tenemos que hacerlo, no queda mucho tiempo. Eso tiene que ver, hermanos, con una parte de tu arma, de la arma que Dios te está dando para que tú puedas ser vencedor. Y esa arma es hermanos, para agredir al enemigo. Porque solamente, hermanos, es con la palabra que nosotros podemos contrarrestar al enemigo. Recuerden lo que pasó en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto a un ayuno por 40 días. Al final del ayuno, hermanos, dice la palabra que se presenta el enemigo, se presenta el diablo para tentarlo. Pero él contrarrestó todo a través de la palabra, diciendo, escrito está. Y lo curioso de esto es que también el diablo mencionó lo mismo, escrito está. Porque él sabe, hermanos, el principio espiritual. Pero tú tienes, hermano, el poder de decidir. Dios nos ha dado el libre albedrío para que decidamos si memorizar o no la palabra de Dios, hermanos. Pero si lo haces, vas a tener una espada poderosa, que cuando venga el enemigo tú vas a decir la palabra, vas a confesar la palabra y el enemigo huirá.
Oh, bendito Señor, cuán grande eres, oh Dios Todopoderoso, por esas porciones de palabra, de tu palabra que nos das hoy, por esa luz que nos estás dando, Dios mío. Cristo es la palabra de Dios viviente y Él utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás en la hora de su tentación. Y de su boca sale la espada de dos filos en la batalla de Armagedón, donde Él obtiene la victoria también. Entonces obtuvo la victoria, hermanos, en Mateo capítulo 4 y obtendrá en la batalla de Armagedón, hermanos, también la victoria, y todo por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, hermanos, qué mensaje tan poderoso cuando tú y yo lo vemos con los ojos de la fe, cuando tú y yo sabemos que necesitamos esa parte de esa armadura, hermanos, para agredir al enemigo, para, hermanos, tener, hermanos, esa capacidad, hermanos, de enfrentarnos no por nosotros, sino por la palabra, con la palabra que nos va a respaldar para poder ser vencedores en ese momento preciso. Luego la segunda arma ofensiva mencionada es la oración. Dice la palabra orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo no es el presentar una lista de peticiones a Dios, sino es algo, hermano, más profundo todavía, donde tú sabes que tú ya no dependes de ti mismo, sino empiezas a depender de Dios, donde tú ya no empiezas a pedir lo que tú querías o crees que necesitas, sino ya empiezas a decirle al Señor que quieres hacer su bendita voluntad. Ya no le empezamos, ya no le decimos a Dios, mira, yo necesito esto, quiero que hagas esto, quiero que tú me ayudes en esta situación, sino tú empiezas a decirle, quiero hacer tu voluntad. O tú empiezas a preguntarle, ¿qué opinas de esto? De lo que estoy pensando hacer. Quiero hacer tu voluntad. En otras palabras, hay una sujeción total, una sujeción profunda, una decisión, hermanos, interna en la cual tú ya no quieres hacer las cosas por ti mismo, sino que empiezas a querer hacer lo que Él le guste, lo que a Él le agrade. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que orar y llevar una lista de peticiones es estar orando en el Espíritu? Y orar en el Espíritu, según Romanos 8:26, dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero es ahí donde entra el Espíritu de Dios. Y saben que el Espíritu de Dios empieza a pedir, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. En otras palabras, nuestra mente carnal se pone como segundo lugar y le damos lugar al Espíritu de Dios. Y hay mucha diferencia entre la carne y en el Espíritu. Y eso lo declara Gálatas 5:25. Vivid pues en el Espíritu. Entonces, hermanos, regresando al segundo punto, la oración es necesaria para que nosotros podamos, hermanos, vencer al enemigo. Cuando hay oración y hay palabra, hermanos, no hay manera de cómo el enemigo, hermanos, vencernos. Por el contrario, tú tendrás las armas para poder pararte, para poder agredir al enemigo, no por tus fuerzas, sino a través de la palabra, a través de la oración. Bendito sea su nombre. Así es que, hermanos, quiero dejarte con este versículo o con este pensamiento que está en el versículo de Efesios capítulo 6, versículo 18. Dios es fiel. Dios quiere salvarnos, quiere ayudarnos. Él quiere mantenernos, hermanos, listos. Quiere mantenernos firmes. Pero depende de ti y de mí. Depende de nosotros si queremos realmente estar realmente listos para alcanzar la victoria. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren qué responsabilidad nos da el Señor
en este versículo. Y yo creo que podemos hacerlo porque si el apóstol Pablo lo pudo hacer como un hombre en forma de, con su naturaleza humana, tú y yo también podemos hacerlo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Así es que, hermano, hermana, ten fe, ten esperanza. Ahora conoces las 7 armas que Dios nos ha dejado en su palabra, 5 para defensa y 2 para agresión. Y dependerá de nosotros si lo usamos o no. Dependerá si tú vas a ponerte esa armadura a partir de hoy o si ya la tienes puesto, gloria a Dios. Pero si aún te faltan unas prendas de esa armadura, más vale que te la pongas, porque el enemigo está cada día acechando y él quiere derribar a los cristianos. Como nunca antes, la agresión de parte del enemigo ha venido en contra del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que demostrar quién es. Tiene que demostrar el poder de Dios en sus vidas. Y yo creo, hermanos, que tú y yo somos llamados para demostrar, para dar testimonio de ello en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego que tú te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Vamos a hacer una oración en estos momentos y entrégale todo lo que tengas, todo lo que tú sabes que te está deteniendo, entrégaselo al Señor y pídele, Dios mío, dame la armadura que necesito hoy en esta mañana. Dámela, Señor, porque estoy necesitado de ella. Dámela porque el Señor me he dado cuenta que me faltan algunos detalles en mí, en la armadura que tú, Señor, has dispuesto para mí. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esos momentos. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por la falta de entusiasmo, por la falta de pasión, por la falta, Señor amado, de tener este conocimiento en nuestras vidas, de ese deseo que Señor, que muchas veces nos falta para poder conocerte aún más. Padre, perdona nuestras actitudes incorrectas, las actitudes que te ofenden, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados y también nuestros traspasos, Dios amado. Ten misericordia, Dios mío, de nosotros como pueblo, como tu pueblo, Dios mío. No merecemos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada sin ti, pero cuando tú estás con nosotros, cuando tú vas con nosotros, que tiene que ver con esta armadura, cuando tú vas enfrente, no hay enemigo que pueda detenernos. Y en esta mañana, en esta tarde, Señor amado, te pedimos que tú vengas y te empieces a guiar nuestras vidas. Ven, Señor amado, y empieza a vestirnos con esa armadura de tu palabra, con esa armadura, Dios mío, que podemos ver en tu palabra, Dios mío. Oh, en el nombre de Jesús, te rogamos, oh Dios, que tú hagas un milagro en nuestros corazones. Yo te ruego por aquellos que están padeciendo en alguna situación difícil de sus vidas, Dios mío, para que tú obres en ellos y que ellos puedan creer y ponerse la armadura que tú, Señor, nos has dejado a través de tu palabra. Dios mío, ayúdanos, danos la fortaleza necesaria para cruzar, Señor, esta última jornada que tú, Señor amado, nos has permitido cruzar. Oh, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios mío, como pueblo, pidiéndote ayuda, pidiéndote auxilio, Señor amado. Gracias por el poder de tu palabra, porque hoy nos has mandado, Señor, Señor, esa herramienta que necesitábamos para este tiempo difícil. Yo creo que así es. Yo creo que así es, Señor amado, porque lo puedo sentir, porque puedo verlo también a través de tu bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo bendiga sus vidas, los guarde, los proteja y los llene de su gran amor. Amén.